Que es el economista aquí de Debate, así que no hay que presentarlo, hay que darle la bienvenida, decir que sí. Además, se ve muy bien de salud. Sí, gracias a Dios y también. Esteban, mira, no sé, leíste ayer o antier, la Asociación de Industria emitió un comunicado, unas declaraciones de Circe Almanza, la vicepresidenta ejecutiva, que es muy diligente, siempre está muy avispada, siempre está activa, atenta y activa a todo lo que afecta el sector, donde ellos señalaron en un estudio que hicieron los principales factores que afectan la competitividad del sector industrial. Y mencionaron varios aspectos, mencionaron primero la invasión de productos subsidiados, el contrabando, entonces los altos costos que tienen que pagar ellos de impuestos, de electricidad, de transporte, etc. ¿Cómo tú crees que pudo superarse esa situación? Porque realmente nosotros necesitamos que el sector industrial pueda desarrollarse, sobre todo para producir con fines de exportación. Pero si están asfixiados en esas condiciones, están prácticamente cercados, es imposible que el sector pueda realmente desarrollarse con todo su potencial. En efecto, y tiene razón la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana cuando hace referencia a esos factores que limitan la competitividad del sector industrial. Ahora, son temas recurrentes porque son situaciones que no se han corregido y que están en existencia durante décadas, se puede decir. Uno a veces no entiende, don Mario, cómo es que nuestras autoridades no han terminado de entender la importancia que tiene el establecimiento de reglas claras para que los sectores productivos sean competitivos, principalmente el sector industrial nacional, porque la industria nacional tiene la ventaja de que la generación de sus riquezas se traduce en lo que se conoce como el derrame de la economía, al que hacía referencia el gobernador del Banco Central. Además son empleos formales y estables. Son empleos formales, son empleos en sí mismos, entonces dinamizan la economía, reinvierten, porque como es industria nacional, hacen reinversiones a nivel interno, porque no tienen que repatriar el 100% de sus capitales, como ocurre, por ejemplo, con las empresas extranjeras o con la industria de zona franca, que impacta principalmente en los empleos, pero no impacta más de ahí. Ahora bien, cuando hablamos de esos factores que afectan la competitividad, principalmente la competencia desleal, en gran medida también tiene responsabilidad el propio sector industrial. Porque una de las principales distorsiones que tiene nuestro sistema tributario en la República Dominicana es el de las exenciones fiscales. Y esas exenciones fiscales, si bien por un lado benefician al sector industrial, por otro lado también le afectan, porque entonces hace que las condiciones sean diferentes en varias áreas productivas, y al ser diferentes se producen distorsiones de gente que tal vez está produciendo un bien y que dice, bueno, pero yo voy a tratar de involucrarme en tal o cual otra área para poder beneficiarme de las exenciones o beneficios que hay en tal o cual área. Entre ellos mismos. Entonces terminan compitiendo realmente entre ellos mismos. A veces lo ideal sería que las reglas sean iguales para todos, porque si las reglas son iguales para todos, entonces la competencia se torna menos desleal. Y eso también involucra a las empresas que se dedican a la importación de productos que bien se producen aquí en la República Dominicana y que pueden estar compitiendo de manera desleal. Pero ahí también tiene que intervenir de manera directa el Estado. Yo particularmente nunca critico ni hago referencia a la eliminación de las exenciones, porque también hay sectores que necesitan esas exenciones para poder alcanzar niveles de competitividad. Pero sí soy muy celoso y muy crítico hacia el gobierno de la falta de regulación de esas exenciones. Cuando hablo de la falta de regulación de esas exenciones es porque aquí se establecen facilidades impositivas para diversos sectores industriales nacionales, así como industriales de zona franca, pero no hay un seguimiento que permita determinar al cabo de un tiempo específico cuán efectiva fue el aprovechamiento de esas exenciones. Y el momento en que deben terminar. Y en el momento en que deben terminar, o en el momento en que debe ser reducida, o en el momento en que debe ser cancelada a determinados sectores empresariales por incumplimiento. Y yo pongo de ejemplo muchas veces el sector de la zona franca. En el sector de la zona franca, que es un sector muy dinámico, que recientemente incluso cumplió 50 años y que se ha desarrollado bastante bien en la República Dominicana. Pero ¿qué ocurre?
En ocasiones vemos al Consejo Nacional de Zona Franca de Exportación anunciar que se va a instalar una empresa. Una empresa X se va a instalar, va a producir tales o cuales bienes. Se compromete a generar X cantidad de empleos y se compromete a invertir X cantidad de dinero de aquí a 3 años. Y que en esos 3 años también se compromete a alcanzar niveles de exportación por X cantidad de dinero que va a generar divisa. Ahora, nunca hemos visto al Consejo de Zonas Francas anunciar, hace 3 años esta empresa anunció que se iba a instalar en el país. Dijo que iba a invertir X cantidad de dinero y efectivamente lo invirtió. Dijo que iba a generar X cantidad de empleo y efectivamente lo está invirtiendo. Dijo que iba a exportar y a generar divisas y efectivamente lo está haciendo. Si no hay un seguimiento a esto. Entonces esa empresa ya está recibiendo exenciones permanentemente. Y esas exenciones que recibe permanentemente, nadie la supervisa para decir, esta empresa que dijo hace 3 años que iba a invertir X cantidad de dinero, no lo invirtió y estamos procediendo a reducirle las exenciones o estamos procediendo a cancelarle las exenciones. O sea, no es eliminar las exenciones, sino regularlas para que las reciba solamente quien esté cumpliendo con el objetivo de tales exenciones. La otra distorsión ocurre también en cuanto a empresas nacionales y empresas de zona franca. Nosotros tenemos que más del 25 o alrededor del 25% de las empresas de zona franca son de propietarios dominicanos, o sea que no son de inversionistas extranjeros. Pero esos propietarios dominicanos también tienen empresas nacionales y a veces vemos una cantidad, por ejemplo, de bienes que se importan, que se adjudican a la empresa de zona franca para no pagar impuestos, cuando tal vez van adjudicados a la empresa de producción nacional o van adjudicados incluso al uso personal del dueño de la empresa. Pero entonces entra por el lado de la zona franca para beneficiarse de las exenciones fiscales. O sea, hay muchas distorsiones que hacen que entonces la competencia no sea leal. Ocurre también con el tema de las pequeñas empresas y las grandes empresas. Usted tiene microempresas aquí que deben estar beneficiadas con suplir el 20% de los bienes y servicios que demanda el Estado. Pero también tenemos la situación de que hay empresas grandes que crean subsidiarias pequeñas o microempresas para aprovechar también ese espacio de mercado y entonces compiten de manera desleal con las empresas pequeñas porque si bien es cierto que es una empresa pequeña que está yendo a un concurso junto con otra empresa pequeña para suplir al Estado, esa pequeña que es una subsidiaria de una empresa grande, pues cuenta con la logística que le permite entonces ir en ventaja sobre la otra que entonces va a tener dificultad de competitividad. Se publicó hace 2 o 3 días, salió la información de que han aumentado en este caso el porcentaje de las empresas pequeñas, de las MIPYME, la PROMIPYME, en cuanto al suministro de servicios y bienes al Estado. O sea que van a tener reservado un porcentaje mayor. Sí, y va en crecimiento. Ahora yo le pregunto, ¿qué seguridad tenemos de que todas esas micros y pequeñas empresas son de único dueño o de 2 socios que empezaron, emprendieron, o de que son de forma camuflajeada subsidiarias de alguna empresa grande? O sea, no se tiene la seguridad porque carecemos de niveles de regulación estrictos. O sea, por eso digo que los niveles de limitaciones de competitividad que tiene el sector industrial tienen que ver en gran medida con una responsabilidad del Estado, pero también tienen que ver en gran medida con una responsabilidad de los propios industriales que, aprovechando o pretendiendo ser más competitivos en un mercado de desigualdades y de ventajas o de debilidades institucionales, pues también contribuye con la distorsión de esa situación. Pero corresponde al Estado en este caso la obligación de verificarla. Totalmente, porque el Estado debe ser un ente regulador. Dice que nadie afila cachullo para su pescuezo. Sí. Sí. Entonces la responsabilidad del Estado es eso, precisamente dar ese seguimiento, ese monitoreo, expurgar en ese caso de que realmente son es la propiedad de esas empresas, si son propietarios encubiertos. Y en eso se ha avanzado, se ha avanzado en parte, pero no es suficiente. Cuando digo que se ha avanzado es porque ya, en efecto, los sectores empresariales reconocen que el gobierno actual, el gobierno del presidente Danilo Medina, ha tratado de diferenciar, de volver a diferenciar el rol del político gobernante del rol del empresario sector privado. Porque si usted recuerda aquí, en años anteriores, la situación se tornaba peor porque surgieron muchos funcionarios o servidores públicos que se constituyeron en empresarios y en competidores de los propios empresarios. Entonces decían, bueno, pero estamos en una situación también de desventaja, sí. Los funcionarios llamados a regularnos y llamados a darnos las facilidades para nosotros invertir e instalarnos y establecernos, pues lo que están haciendo es compitiendo con nosotros porque en lugar de pedir
tal vez, como ocurría en el pasado, una coima o una comisión, ahora lo que piden es una participación accionaria o se roban la idea para luego instalar o emprender la empresa que iba a instalar algún representante del sector privado. O sea, hay muchas situaciones de debilidades. Muchas distorsiones. Sí, muchas distorsiones que se han ido superando en parte. Vemos a un Consejo Nacional de Competitividad muy activo, dirigido por Rafael Paz, que ha logrado reunir a los empresarios y ha logrado que el presidente vaya evacuando decretos que tienden a corregir situaciones de limitaciones de la competitividad en algunos aspectos, pero también, y tenemos que ser críticos de eso, ya ese funcionario pasó a ser precandidato a la senaduría. Claro. Entonces ya vamos a tenerlo en actividad política proselitista y no ocupándose de sus labores tendentes a contribuir con una mejora de la competitividad del sector privado. Ciertamente es así. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, Esteban, vamos ahora a la guerra comercial y arancelaria entre China y los Estados Unidos. En estos días una serie de economistas han advertido que la devaluación del yuan y las trabas arancelarias que le están poniendo en el mercado estadounidense a los productos chinos traerían como consecuencia una derivación de las exportaciones chinas o gran parte de las exportaciones de China hacia otros mercados, entre ellos la República Dominicana. Y eso nos enfrentaría al riesgo de llenar el mercado nacional de productos, lógicamente mucho más económicos, por las condiciones en que eso se maneja en China, tanto desde el punto de vista laboral como por el hecho que estamos hablando de un gigante. Ahí funciona la economía de escala, es decir, mientras más tú produces, más se reduce el costo unitario. Entonces, frente a esa situación, ellos plantean que sería una competencia avasallante contra la industria nacional, es decir, como no habría manera de competir. ¿Qué tú piensas de esa situación? Bueno, eso hay que mirarlo desde un poco antes, porque toda acción trae reacción. Ciertamente existe una guerra comercial entre China y Estados Unidos, y China reaccionó con la acción de devaluar su moneda ante lo que había hecho previamente Estados Unidos, que fue de aumentar los aranceles a sus productos. O sea, esa reacción de China fue una reacción bastante inteligente de parte de China, porque hace entonces que su sector exportador sea más competitivo, porque se está devaluando la moneda, y al mismo tiempo entonces le permite eso continuar siendo competitivo en el exterior. Ahora, esa situación de guerra comercial entre estos dos países está teniendo efectos. Primero, antes que los efectos que vaya a tener la República Dominicana, está teniendo efectos en el ámbito mundial, en las bolsas internacionales, principalmente incluso la bolsa de los Estados Unidos que se ha caído. En una desaceleración del crecimiento económico, la propia economía de Estados Unidos se desaceleró durante el segundo trimestre de este año. Vemos el caso de Alemania, donde ya está a punto de caer en una especie de recesión, porque se ha caído la economía en el último trimestre. Y los agricultores americanos están acritos. Exactamente. Entonces vemos la situación de otras naciones, entonces, que también tienen un nivel de competencia, perdón, un nivel de intercambio comercial mayor, no solo con Estados Unidos, sino también con esa parte del mundo, con Asia, y está afectando la economía seriamente. Vemos como el caso de Argentina tiene una situación económica bastante difícil. Entonces, eso va a tener también repercusiones sobre la República Dominicana, pero repercusiones que se pueden ver positivas de un lado y negativas de otro. La positiva de un lado es que vemos una reducción de los precios de los combustibles, de los precios del petróleo. El petróleo ha bajado de precio y eso tiene que ver con esa guerra comercial entre estas dos potencias económicas. Y otra ventaja también es que cuando hay situación de amenaza al crecimiento económico mundial, los actores económicos en el ámbito mundial tienden a invertir en áreas seguras, aunque no sean tan rentables. Y un área segura en situaciones de crisis en los mercados de valores, en los mercados de capitales, un área segura es el oro. Porque el oro, aunque no ofrece mucha rentabilidad, es una inversión segura porque no se devalúa, no pierde valor en el tiempo. Y por eso vemos entonces que se está disparando el precio del oro, que está rondando los $1.500 la onza Troy. Sin precedente. Y entonces ese incremento se debe también a esa situación de crisis. Bueno, ¿cuándo vimos el oro subir de manera extraordinaria? En los últimos años, hace una década precisamente, cuando la crisis del 2008,
la crisis económica mundial de 2008 que afectó el sector inmobiliario de Estados Unidos y luego el sector inmobiliario en Europa, y entonces acabó con la economía o afectó seriamente la economía mundial. Entonces, bueno, subió ¿cuál producto? El producto donde los inversionistas llevan sus capitales para asegurar menos efectos de pérdida, que es el oro. Entonces, ¿por qué digo que también es una ventaja para la República Dominicana? Porque nosotros somos exportadores de oro a través de la empresa Barrick Pueblo Nuevo, que entonces nos permite aumentar nuestros niveles de exportación en cuanto al valor, aunque no así en cuanto al volumen, y aunque gran parte de ese capital no se quede en la República Dominicana. Pero es importante para nuestra economía. Lo otro es la parte que usted menciona, que es la parte que tiene que ver también con la competitividad, que va a afectar entonces a los productores nacionales. La avalancha de productos que pueden llegar a la República Dominicana a mucho menor precio, más ahora cuando el sector exportador chino puede ser más competitivo, y además está buscando más mercados diferentes de Estados Unidos para introducir sus productos. Y cuando decimos más mercados, están mirando obviamente hacia América Latina, hacia esta parte del continente, y eso incluye a la República Dominicana. Nosotros de por sí tenemos una alta competencia de productos provenientes de China. Cuando decimos nosotros nos referimos a los productos o a los productores nacionales. Esa situación ciertamente tiende a agravarse con lo que estamos viendo en el ámbito. Bueno, hay un déficit comercial increíble con China. Estamos hablando siempre tradicionalmente del déficit de los Estados Unidos a partir del de recasta, pero con China, cuando uno ve las cifras, se da cuenta la proporción es muchísimo mayor en términos de desbalance. Por supuesto, el volumen comercializable no es tan alto porque nosotros tenemos un intercambio con Estados Unidos mayor entre exportación e inversión, que en volumen ronda los 13.000 millones de dólares. Pero en términos proporcionales, ciertamente la diferencia es una especie de 40-60, pero en el caso de China es una diferencia que puede ser 90-10 o 95-5, quizás más. Es una diferencia abismal, ciertamente. Sí. Entonces yo no sé, por otro lado, hasta qué punto en el tiempo nosotros vamos a poder seguir acumulando tanto déficit comercial. ¿Qué tú crees que puede pasar en eso? Bueno, la forma de ir enfrentando eso es aumentando nuestra capacidad de generación de divisas. Y ahí hemos tenido este año una especie de retroceso en parte. Una especie de retroceso en parte porque hemos visto una desaceleración del crecimiento de la economía, y esa desaceleración del crecimiento de la economía también se ha notado en una desaceleración del crecimiento del turismo, que es nuestro principal generador de divisas, una desaceleración también en cuanto a nuestro nivel de exportaciones, que se relaciona también con los elementos que afectan la competitividad del sector industrial, y esa desaceleración de nuestras exportaciones implica también una reducción o menos velocidad en cuanto al crecimiento de la generación de divisas por las exportaciones. No ha ocurrido, no se han visto esos efectos en cuanto a la llegada de divisas por medio de las remesas internacionales, porque todavía no se siente una reducción o desaceleración efectiva en cuanto a la llegada de remesas, pero si tomamos en cuenta que más del 75-78% de nuestras remesas proviene de Estados Unidos y que la economía de Estados Unidos se desaceleró en el último trimestre, pues posiblemente no se reduzca la frecuencia de envíos de remesas desde Estados Unidos de nuestros dominicanos allá, pero sí se puede reducir el monto de cada envío. Además hay otro aspecto, la campaña antimigratoria que hay en los Estados Unidos. Hay una gran cantidad todavía de dominicanos que se encuentran en situación, en unos casos ilegal, y en otros casos porque se acogieron a lo que le llaman el reclamo familiar, y el gobierno de Trump está poniendo ahora en tela de juicio ese tipo de residencia. Que tiene dos efectos importantes. Uno de ellos es que si esos dominicanos son enviados a la República Dominicana por estar en condición de ilegalidad allá, entonces son menos dólares que llegarían de remesas, porque aún estando indocumentados allá, como quiera trabajan y envían remesas. Y más presión laboral. Pero entonces tendríamos más presión laboral en el ámbito local, porque entonces son dominicanos que al no poder quedarse allá, vienen aquí a la República Dominicana y vienen desempleados a buscar empleos, a buscar oportunidades. Y otra cosa que me llama la atención, me da la impresión que la Cancillería se ha mostrado indiferente en esta situación. Tenemos el único representante que hay en la Cámara en los Estados Unidos de origen dominicano, es Adriano Espaillat. Él está cargando pesado en ese sentido, pero yo lo veo que está haciendo una obra de solitario, como llanero solitario. No veo que la Cancillería nuestra le esté brindando el apoyo necesario, cuando realmente es un problema de una gravedad potencial
muy significativa. Eso que usted dice es muy cierto. Y fíjese algo, don Mario. Aquí nosotros estamos viviendo una situación de elementos externos que pueden amenazar nuestra economía en diferentes aspectos, tanto de la economía mundial como de las campañas de crédito que ha habido contra nuestro turismo. Entonces también tenemos elementos internos que son los que han hecho que se desacelere nuestro crecimiento porque se ha reducido la demanda interna. Y tenemos a un gobierno que está distraído completamente en los conflictos, las confrontaciones y las actividades de proselitismo político. Y eso ha hecho entonces que el gobierno se descuide en determinadas áreas a las que ha tenido que prestarle atención porque requieren la atención del Estado. Ya usted menciona el caso de la Cancillería con relación a lo que tiene que ver con la situación migratoria en Estados Unidos y nuestros dominicanos allá. Pero está el caso también del turismo. Cuando tuvimos esas amenazas contra el turismo dominicano en los primeros meses, la reacción del Ministerio de Turismo fue lenta, fue tardía, no fue efectiva y oportuna. Y en el momento que se requería, fue pobre. Entonces, eso tiene mucho que ver con la distracción que ha tenido el partido de gobierno en los aspectos políticos, lo cual ha hecho que se descuide en gran medida en aspectos a los cuales hay que prestarle atención como Estado y que no son aspectos internos únicamente que pudieran estar bajo el control del gobierno, sino que son aspectos que vienen de fuera y entonces requieren de una atención especial. Sí, no son aspectos partidarios, sino de interés nacional. Gracias, Esteban, por haber estado con nosotros. Como siempre, muy interesante, muy oportunas todas tus informaciones, tus puntos de vista, tus orientaciones, que lo comparto en su totalidad. Siempre dispuesto a venir cada vez que así se requiera. Muchas gracias. Hacemos la pausa y volvemos con el tiro rápido de este día. Con Mario Rivadulla. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. Alcoholemia. Un dato estremecedor. Durante una prueba aleatoria llevada a cabo en el primer punto de revisión de alcoholemia entre choferes que conducen vehículos de motor, nada menos que de los 65 conductores sometidos a la misma, 30, o sea el 46%, arrojaron resultados positivos. Es decir, que habían consumido bebidas alcohólicas. De ese total, 17, o sea, más de la mitad, habían ingerido una cantidad superior al límite permitido. Por consiguiente, estaban conduciendo vehículos en condición de alto riesgo. Reiteramos que fue una muestra aleatoria, pero a partir de esos resultados, tendríamos entonces que casi la mitad de las personas que conducen vehículos de motor presentarían trazas de consumo de alcohol, y dentro de ese total, el 57% habrían ingerido una cantidad superior al nivel a partir del cual se estima que lo hacen en condiciones riesgosas. En tal caso, no solo para él, sino para las personas que lo acompañan, para otros vehículos, sus ocupantes y los mismos peatones. A diferencia de los recién celebrados Juegos Panamericanos de Lima, donde el desempeño de nuestros atletas logró colocar el país en el llamado top 10, o sea, entre los 10 participantes que registraron mejor desempeño, ya desde mucho antes, también nosotros figuramos en el top 10 de aquellos países donde se registra mayor cantidad de muertes en proporción a los accidentes vehiculares. En no pocas ocasiones con el muy cuestionable mérito de figurar a la cabecera, o sea, con medallita de oro. Los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de muerte violenta en la República Dominicana. Lo hemos dicho, muchachos, hay que repetirlo una y otra vez. Pero además remiten una gran cantidad de heridos a los hospitales, en no pocos casos con lesiones mortales y en muchos otros incapacitantes que requieren un largo periodo de recuperación y rehabilitación. Aparte del irreparable costo en vidas humanas, en buena parte niños, adolescentes, adultos jóvenes, con toda una existencia tronchada por delante y el luto que llevan a sus respectivos hogares, aumentado por esa forma tan inesperada, dolorosa y trágica de perderla, los perjuicios en términos económicos, tanto para el Estado como para las compañías aseguradoras, alcanzan una cifra astronómica, estimada en decenas de miles de millones de pesos.
Con los resultados arrojados por esta prueba inicial del alcoholímetro, puede darse por seguro que en gran parte de los accidentes vehiculares ocurridos en el país y que siguen ocurriendo en el país, la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas ha registrado una alta participación y una elevada cuota de responsabilidad. Y dado que las campañas de alerta y orientación, con el insistente lema de si conduces no bebas y si bebes no conduzcas, han caído en oídos sordos en una gran cantidad de choferes, es preciso apelar a métodos más rigurosos, como será el de aplicar las más fuertes sanciones de prisión, multa, indemnización a las víctimas, a los choferes irresponsables, causantes de accidentes bajo los efectos del alcohol. Esto así, sobre todo, si como consecuencia de ello dejan el irreparable saldo de pérdida de vidas. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate y Noticias 16. Como mañana estaremos a jueves Dios mediante, pues recuerden que todos los jueves son jueves de la Seguridad Social. Estén muy atentos porque tendremos aquí a José Gómez Cerda del equipo de comunicación de La Vida, ofreciendo orientaciones e informaciones muy valiosas a favor de los asegurados del sistema de la seguridad social. Hasta mañana, Dios mediante, tengan todo un feliz resto de la noche y sigan disfrutando de nuestra programación. Mario Rivadulla presentó Teledebate con la participación de Alex Jiménez. Objetivo, veraz, orientador.